¿Estás listo para adentrarte en un mundo inquietante, enfrentado a lo desconocido? Únete a Voces Nocturnas, un viaje paranormal, descubriendo historias de valentía y terror que trascienden barreras entre la vida y la muerte. Prepárate para una experiencia de historias que te mantendrá en vilo hasta el último suspiro. Imagina estar en una trinchera en medio de la noche, cuando de repente, sombras sin forma, se deslizan entre los soldados y susurros ininteligibles llenan el aire. Esta es la historia, nos la comparte un soldado en la sierra. En el corazón de una operación en la sierra, el soldado y su compañero se encontraron con una noche inolvidable. Fatigados por la falta de sueño y la inclemencia del clima, se aventuraron en la oscuridad boscosa. Las condiciones eran desafiantes, pero nunca imaginaron que se toparían con algo más allá de lo terrenal. En medio de la noche, rodeados por la tormenta y el gélido viento, los soldados empezaron a escuchar pasos y murmullos que parecían seguirlos. A pesar de sus instintos de supervivencia, el miedo empezó a tomar forma. Luces que parpadeaban, sombras que se retorcían en la penumbra y un escalofrío que recorría sus cuerpos crearon una atmósfera de tensión y misterio. De la oscuridad emergió una figura sombría, un soldado caído de otra era. Vestido en ropas antiguas y con ojos llenos de tristeza, este espectro transmitió un mensaje urgente y enigmático. Los soldados quedaron inmovilizados por la mezcla de miedo e incredulidad ante lo que estaban viendo y sintiendo. Lograron escapar de la presencia sobrenatural y regresaron al campamento, llenos de asombro y temor. Compartieron su encuentro con otros soldados y superiores, solo para descubrir que no eran los únicos en haber tenido experiencias similares. Los radios revelaron que varios habían sentido la presencia de entidades en esa noche tenebrosa. Se percataron de que, en medio de la oscuridad y el peligro, los espíritus de los soldados caídos podrían estar cuidando de sus camaradas en la línea de frente, ofreciendo guía y protección en momentos cruciales, creando un vínculo que trasciende la vida y la muerte. Los guardianes invisibles, los compañeros caídos que siguen velando por los vivos, son testigos silenciosos de la lucha por la paz. Comparte tus propias experiencias paranormales para descubrir más historias inquietantes que nos desafían a comprender los misterios del más allá. Guardianes del más allá. En las vastas extensiones de la noche, cuando el campo de batalla cede a la oscuridad y los ecos de la guerra se desvanecen, los soldados se convertirán en testigos de lo inimaginable. A lo largo de la historia, han surgido relatos intrigantes y estremecedores que narran encuentros con lo paranormal en medio de la lucha y el conflicto. A continuación, te presento un cuento basado en estos elementos. Un día un grupo de valientes soldados que se encontraron acampados en un bosque en los confines de una tierra asolada por la guerra. Durante el día, luchaban con todas sus fuerzas para defender su tierra natal, pero de noche, los susurros de los árboles parecían cobrar vida y desatar sus miedos más profundos. Una noche, cuando la luna se ocultaba tras densas nubes y el viento soplaba gélido, el sargento del pelotón, un hombre de mirada fiera y corazón indomable llamado Geoffrey, convocó a sus compañeros. Se almacena alrededor de la fogata, sus armas relucen débilmente en la penumbra. Geoffrey comenzó a contar su historia con voz firme pero cargada de emoción. Había sido una noche como esa, solo unas semanas atrás, cuando él y su escuadrón estaban patrullando los límites del bosque. Los árboles crujían y las hojas secas susurraban secretos mientras avanzaban en silencio. De repente, una figura se materializó entre los árboles. Un soldado, pero no uno de los suyos. Vestía un uniforme desgastado y empapado de barro, y su mirada estaba fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo. Alexander y sus hombres se acercaron con cautela, pero el misterioso soldado no reaccionó. Parecía que solo ellos pudieron verlo. Cuando intenté hablarle, su voz quedó atrapada en el aire helado. La noche avanzó y el soldado fantasma se convirtió en una sombra que lo siguió a medida que patrullaban. Cada vez que se detenían, el espectro se detenía a la distancia, observándolos con ojos vacíos pero penetrantes. El corazón de Geoffrey latía con fuerza mientras narraba, recordando cómo el viento sopló a través del soldado etéreo como si fuera humo. Finalmente,
La madrugada llegó y el soldado fantasma se desvaneció en la neblina de la aurora. Nunca más lo volvió a ver, pero su presencia dejó una impresión imborrable en el corazón de Griffith y su equipo. Los soldados que escuchaban la historia intercambiaron miradas inquietas. Algunos habían oído rumores de apariciones en el campo de batalla, pero la narración de Griffith los hizo sentir que habían cruzado el umbral entre la realidad y lo sobrenatural. A medida que el fuego crepitaba y la noche avanzaba, los soldados compartieron sus propias historias de encuentros inexplicables y sombras que parecían susurrar en la oscuridad. Se dio cuenta de que, en medio del conflicto y la adversidad, también luchaban contra fuerzas invisibles que desafiaban su comprensión. Y así, en esa noche cargada de relatos paranormales, los soldados encontraron un vínculo entre sus experiencias, reforzando su camaradería y su determinación de no enfrentarse solo a los enemigos visibles, sino también a las presencias que acechaban en las sombras. Espero que este cuento paranormal de soldados haya sido lo que estabas buscando. Sombras de la lucha, el soldado entre el narcotráfico y los fantasmas de la muerte. En una batalla feroz, Javier se enfrentó al líder de la muerte en un enfrentamiento a vida o muerte. La lucha culminó en un momento de verdad, donde Javier eligió la justicia sobre la venganza. A pesar de las posibilidades en su contra, prever derrotar al líder, pero no sin pagar un alto precio. La operación dejó cicatrices profundas, pero también liberó a la región de la opresión del narcotráfico. Diego cambió una identidad falsa y se infiltró en las filas de la muerte. A medida que avanzaba en su peligrosa misión, se encontró en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal estaban borrosas. La brutalidad del cártel era evidente en cada paso que daba, pero también comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Sombras acechaban en las esquinas, susurros siniestros llenaban el aire y una sensación de muerte parecía envolverlo. Diego pronto descubrió que el cártel tenía un oscuro secreto. Se decía que estaban en contacto con el mundo de los espíritus. Rumores de rituales macabros y pactos con la muerte se cernían sobre la muerte. A medida que profundizó en su infiltración, Diego comenzó a tener encuentros sobrenaturales. Figuras espectrales aparecían en la oscuridad, recordándole a su hermano y desafiándolo a enfrentar las consecuencias de su búsqueda de venganza. Diego se encontró atrapado entre dos mundos, el del narcotráfico y el de los fantasmas. A pesar de los horrores que presenciaba y las amenazas que enfrentaba, no podía dejar atrás su búsqueda de justicia. Se comprometió a liberar a la región de la opresión de la muerte y de las garras de los espíritus vengativos. Sin embargo, cada paso adelante pareció atraerlo más profundamente hacia un abismo de sombras y oscuridad. Llegó el día en que Diego se encontró cara a cara con el líder de la muerte, un hombre despiadado que parecía estar en comunión con los espíritus de la muerte. En una batalla intensa y llena de peligros, Diego luchó no solo contra el líder del cártel, sino también contra los fantasmas que lo acosaban. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se desvaneció mientras Diego enfrentaba su destino con valentía y determinación. En el momento decisivo, Diego eligió la justicia sobre la venganza y se enfrentó al líder de la muerte y a los espíritus que lo perseguían. Con astucia y coraje, predispuso derrotar al líder y poner fin a su reinado de terror. Sin embargo, la batalla no solo fue física, sino también espiritual. Diego tuvo que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y reconciliarse con su búsqueda de venganza. En un rincón olvidado del mundo, donde el narco reinaba y el miedo era moneda corriente, vivía un valeroso soldado llamado Carlos. Su deber era proteger a los inocentes de los estragos del narcotráfico. Sin embargo, la batalla pareció interminable. Carlos luchó día tras día contra los traficantes, pero las fuerzas del mal parecían insuperables. En una operación en la selva, se enfrentó a una banda narcotraficante con coraje, pero estaba superado en número y recursos. Herido y exhausto, Carlos cae al suelo. En ese momento, aparece la bruja misteriosa. Bruja, susurrando. He observado tus esfuerzos, joven soldado. Tu valentía es encomiable, pero ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar esta guerra? Carlos duda, pero finalmente acepta el pacto con la bruja,
con determinación. Haré lo que sea para acabar con esta plaga que asola a mi tierra. Si eso significa hacer un pacto contigo, lo acepto. Bruja, con una sonrisa maliciosa. Muy bien, soldado. El pacto está sellado. Un torrente de energía oscura recorrió el cuerpo de Carlos. Sus heridas sanaron y su fuerza se multiplicó. Sintió un poder que nunca antes había experimentado y sacó ese poder para derrotar a los narcotraficantes con facilidad abrumadora. Sin embargo, con cada victoria, Carlos comenzó a notar un cambio en su interior. La oscuridad del poder que había obtenido comenzó a consumirlo, volviéndolo frío y despiadado en su lucha contra el narcotráfico. Meses más tarde, Carlos persigue a un líder narcotraficante hasta un escondite. La bruja aparece y le ofrece un trato para obtener información. Bruja, susurrando que estás dispuesto a sacrificar por la victoria, Carlos. Si deseas información sobre el líder de los narcotraficantes, tendrás que darme algo a cambio. Carlos, con resignación hago el trato, pero una vez que esto termine, nuestra alianza llega a su fin. Narrador, Carlos pidió a los regañadientes y obtuvo la información que necesitaba. Persiguió al líder narcotraficante hasta un enfrentamiento final en las montañas. En lo alto de las montañas, Carlos se enfrentó al líder narcotraficante en una batalla épica. Utilizó su poder oscuro para ganar la ventaja, pero la lucha interna entre su deber y la oscuridad que lo consumía era evidente en su rostro. Con un último esfuerzo, Carlos derrotó al líder narcotraficante. Desafortunadamente la vía de Carlos llegó a su fin junto con el pacto de la bruja. En la caja de comentarios o por correo envíanos tu experiencia paranormal, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video, Voces Nocturnas.